lo que dijo el presidente del PRI, Enrique Ochoa, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación dar prioridad a las acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos y gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, quienes han buscado imponer funcionarios a modo en áreas anticorrupción de sus estados, y fue en el contexto de esto en el que dijo que después iban a estar como buscando a ver cómo están de corruptos, digamos, los gobiernos de otros partidos, pero que empezaban por eso. Pero bueno, está con nosotros Enrique Ochoa, presidente del PRI. Muchísimas gracias, Enrique, gracias por tomarnos la llamada. Gracias, Denise, por permitirme estar ante tu auditorio. Gracias por tomarme la llamada y muchos saludos también a Carlos. Pues de entrada, Enrique, cuéntanos un poco en qué consiste concretamente esta declaración de intenciones, que es la del presidente del PRI, la tuya, al decir, bueno, por una parte, este tema de haber iniciado las acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos y gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, y por otra parte, el decir que van a empezar con los gobiernos de su propio partido. Hay una cosa que me llama mucho la atención, Enrique, y es ¿por qué ir hasta la Suprema Corte de Justicia y no, dado que son priistas y el presidente del PRI nacional, yo supongo que tiene una enorme capacidad de influir en las decisiones de los diputados priistas locales, haber evitado que se votaran estos paquetes que les llamamos los paquetes de impunidad? Denise, muchas gracias. Recordarás que yo soy presidente del PRI hace una semana. No, yo sé. Y en ese sentido, lo que yo tengo enfrente es una propuesta diferente, donde los priistas seamos los garantes de la honorabilidad de nuestros gobiernos. Entonces, ante el hecho que ya se había aprobado en las distintas legislaturas que has mencionado, lo que yo he hecho es presentarme ante el Senado de la República y pedir que se ejerza la facultad constitucional que está en el artículo 94, párrafo 9, que permite que los presidentes de cualquiera de las dos cámaras del Congreso envíen una solicitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta actúe de manera prioritaria, atendiendo las acciones de inconstitucionalidad que ya ha promovido el presidente Enrique Peña Nieto contra los actos del Congreso y de los gobiernos de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, que consideramos afectan el correcto establecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción por las decisiones anticipadas que han tomado para establecer su propio sistema estatal anticorrupción. Sí, yo sé que llevas una semana en el cargo. Eso quiere decir que hay una crítica implícita de tu parte a lo que no hizo el PRI antes. Finalmente, el PRI pudo haber hecho antes algo, antes que tener que acudir efectivamente, en este caso, al coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, para que haga su solicitud formal al presidente de la mesa directiva y a su vez haga la solicitud al presidente de la Suprema Corte. Esto se hace porque en su momento se debió haber manejado de otra manera, Enrique. Yo lo que pienso, Denise, es que debemos de ser en esta etapa los garantes de la honorabilidad de las acciones de los gobiernos emanados por el PRI. Y permíteme señalar por qué lo pienso. En los resultados de las elecciones del pasado mes de junio nos arrojan un balance por parte de la ciudadanía de que México tiene que cambiar. El PRI tiene que cambiar y tenemos que atender los principales problemas que tiene nuestro país, uno de los cuales, de los más sentidos ante la ciudadanía, es la corrupción y la impunidad. Por esa razón hice 3 propuestas. Primero, que el PRI sea garante de la honestidad de sus gobiernos, fiscalizándolos, revisándolos y pidiéndole a las autoridades correspondientes, en los casos que se señale actos de corrupción, que se investigue, se presenten pruebas y se analicen los casos. Y de presentarse esas pruebas y concluirse esos casos, que sea el PRI también quien exija los castigos correspondientes a la ley. Pero en el segundo lugar, habiendo hecho un ejercicio autocrítico, el PRI también tiene que revisar los casos de gobiernos de partidos políticos distintos a los nuestros, donde también hayan tenido fallas ante la ciudadanía por actos de corrupción. Y en tercer lugar, Denise, esto también es importante. En el calor de las elecciones también se han acusado a personas que, no habiendo cometido ningún acto ilegal o ilegítimo, son señalados en la contienda electoral y se les mancha la reputación. ¿Estás pensando en alguien en concreto, Enrique? Fíjate que conocí casos en Puebla y en Sinaloa de candidatas que vivieron violencia política de género, que fueron casos muy dramáticos y que el partido debe de ser quien abandere una causa muy importante para erradicar
tanto la opacidad en algunos gobiernos como el caso muy concreto de la violencia política de género en la Puebla selección. te refieres a la candidata a gobernadora o a quién? Sí, la candidata a gobernadora sufrió violencia política de género durante la contienda, y en Sinaloa una candidata a un ayuntamiento también tuvo una contienda muy difícil, que a pesar de esas condiciones adversas logró ganar, pero en el caso de Puebla marcadamente hubo violencia política de género. Cuando dices violencia política de género, ¿exactamente a qué te refieres? A un discurso opositor que trata de dañar su buen nombre y su reputación frente a los electores, y con comentarios muy crudos en contra de la persona por ser mujer y de su familia. Y es muy importante que en el PRI defendamos a nuestras candidatas que han enfrentado condiciones muy negativas por la violencia política de género. Bueno, estás poniendo en el centro, digamos, de las preocupaciones del PRI, como primer punto, este tema de que el PRI será garante de sus gobiernos. Y en este momento, pues varios de los gobiernos, incluso tú expresaste, digamos, no solo tú, sino que se han expresado tanto en la Presidencia de la República como en este caso el PRI, sobre estos tres gobiernos a los que ustedes consideran particularmente que desearían, digamos, que no se continúe con estos, pues con lo que las mayorías priistas de estos congresos le dieron a estos gobernadores salientes. Me refiero, por supuesto, en particular, creo que al de Veracruz, por supuesto también al de Quintana Roo y a César Duarte allá en Chihuahua. ¿Qué le pasó a esta generación de gobernadores, Enrique Ochoa? Pues yo te diría que es lo que queremos precisamente poner en consideración en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recordarás que la transmisión de poderes ocurrirá el próximo 25 de septiembre en Quintana Roo, el 4 de octubre en Chihuahua y el 1 de diciembre en Veracruz. En consecuencia, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación no atiende estos casos de manera prioritaria, es muy probable que terminen los mandatos que están calendarizados en las fechas que te he señalado, sí, sin que se resuelva el Entiendo. caso. Por esa razón, ¿sí?, lo que yo he propuesto es que el Senado de la República, a través de su presidente, someta a consideración de la Suprema Corte de Justicia, atendiendo al artículo 94 de la Constitución, que estas acciones de inconstitucionalidad que ha presentado el presidente, ¿sí?, Enrique Peña Nieto, a través de la Procuraduría General de la República, se atiendan de manera prioritaria. A ver, pero yo entiendo que eso es los gobernadores, pero yo lo que te digo es qué le pasó al PRI, y qué le pasó al PRI en esa nueva generación, y no soy yo la que lo dice. Mira, quiero que recordemos lo que dijo Enrique Peña Nieto cuando era candidato, estuvo en tercer grado el 23 de mayo del 2012, y cuando le preguntamos quiénes eran la nueva generación de los priistas, vas a ver a quién mencionó. Adelante. Para acreditar esto, pongo nombres. De nuevos observa, son los gobernadores de la gran mayoría de las entidades, son jóvenes actores de la nueva generación política que fue el gobernador de Quintana Roo, Beto Borge, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, César Duarte, gobernador de Chihuahua, el gobernador de Campeche. Todos son parte de una generación nueva. Esta nueva generación, ¿qué pasó con la nueva generación de priistas? Pues, Denise, la nueva generación de priistas lo que propone es que ante errores de cualquier gobierno, sea priista o de otro partido, ya no podemos tapar el sol con un dedo, debemos de tomar acciones decididas para combatir la corrupción y la impunidad. Y por esa razón estamos solicitando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de los integrantes priistas en el Senado de la República, que se atienda de manera prioritaria la acción de inconstitucionalidad en estos tres estados: Quintana Roo, Veracruz y Chihuahua. ¿Hay algo que el PRI consideres que tiene que hacer internamente? Porque, pues justamente para enfrentar este tema de la corrupción en su elección de candidatos, ¿algo más allá de decir, bueno, ya pasó esto en estos tres estados, con los que se suponía eran los nuevos priistas, pues qué se va a hacer dentro del PRI o cómo se va a elegir a los nuevos candidatos? Absolutamente, Denise. En mi discurso de toma de protesta como presidente nacional del PRI, también propuse que analizaremos las mejores prácticas internacionales partidarias para establecer una nueva institución dentro de nuestro partido para combatir la corrupción y la impunidad. Dentro de este organismo, siguiendo las mejores prácticas, lo que queremos ofrecer a la ciudadanía son al menos dos cosas. Primero,
que este órgano esté vigilando constantemente el buen comportamiento de los gobiernos priistas y también el buen comportamiento de los otros partidos políticos, y en segundo lugar, también establecer las mejores prácticas para prevenir que candidatos del PRI tengan algún antecedente de corrupción. Tenemos que hacernos cargo en el PRI, con una nueva institución que siga las mejores prácticas, para poder actuar si alguien se desvía de lo que es el correcto proceder en el gobierno, o bien que aspire a tener una candidatura y no reúna las características de honestidad y probidad. Pues Enrique, te agradezco mucho. Estaremos muy pendientes y obviamente estaremos también pendientes de lo que ocurre en estos 3 estados. Gracias. Gracias, Denise, y espero saludarte próximamente. Gracias, Enrique Ochoa, presidente del